Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard. Vamos a continuar con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Cuánto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy? Después, con Edith Olivares, hablaremos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las cifras en torno a esta conmemoración. Y para terminar voy a platicar con Marco Fernández del retiro anticipado de los docentes en México, cuáles son las implicaciones para el sistema educativo y para las finanzas públicas del país. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana hemos tenido un debate muy interesante en torno a cuánto poder tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿Dónde está fuerte? ¿Dónde está débil? ¿Cuál es el saldo del poder? ¿Por qué? ¿Cómo interpretar los últimos sucesos donde la jefa del Ejecutivo, pues incluso ella misma ha tenido que salir a presumir que es fuerte, que son invencibles, en fin. Vamos a seguir este debate que ha resultado tremendamente interesante, tengo que decirlo. Hoy con los colaboradores de la mesa de los miércoles, Lisa Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo están? Fer Caso, buenas noches. Y Carlos Pérez Ricard. Buenas noches, ¿cómo están? Noches. Empecemos contigo, Carlos. Muy bien. Difícil, decíamos, medir el poder, ¿no? Es una variable pues no medible en muchos sentidos, ¿no? Pero pues hay que hacer un análisis, yo creo que cualitativo, ¿no? O sea, nadie duda, por ejemplo, que Stalin tenía mucho poder, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y tampoco nadie duda que administraba el poder. Claro, hay una tensión entre ejercerlo y administrarlo. Ha sido muy interesante. Bueno, lo tiene, lo tuvo, lo ejerció y lo administró. Y lo administró, ¿no? Con otras personas. Exacto. Como en todo régimen, ¿no? Democrático y también hay autoritario. Casos obvios de gobernantes con muy poco poder que acaban incluso cayendo, en fin, ¿no? Es una gran pregunta y a mí me encantó la mesa del lunes, la mesa del martes, porque hay diferentes maneras de entrarle al tema, ¿no? Claro. ¿Qué tanto poder tiene Claudia Sheinbaum? Y pensando desde ayer en la noche cómo iba a abrir a esta pregunta, la respuesta que tengo es la siguiente. Tiene mucho poder, pero no todo, y sobre todo, no el mismo poder en todas partes. Lo repito. A ver. Tiene mucho, pero no todo, y sobre todo, no el mismo poder en todas partes. Y aquí parto de una premisa, que no todo tipo de poder es igual y no se aplica de la misma manera en todas partes, ¿no? Dividiría yo 3 tipos de poder, un poco para categorizar. Uno sería el poder formal, otro el poder partidista, y terminaría con algo que yo llamaría el poder estatal u operativo. Una clasificación que, por cierto, obtengo del politólogo Guillermo O'Donnell, que tú conoces bien, ¿no? Sí, sí. Primero, el poder formal. A ver qué te parece. Ahí diría que es indudable que tiene una fortaleza impresionante en términos de mayoría legislativa, de control de la agenda, de gobernadores del mismo partido y, por tanto, control territorial, del control del presupuesto, ¿no? En cualquier métrica me parece que la presidenta de Sheinbaum es en ese sentido la más poderosa desde al menos 1997. Correcto. En lo que tiene que ver con el poder formal. Sí. Es indudable. Sí. Con el poder partidista me parece que hay un matiz ahí que hay que establecer. Sheinbaum encabeza un movimiento... Perdón, dices desde el 97, yo miré atrás, creo que el último presidente priista que tuvo mayoría calificada en ambas cámaras fue Salinas. Sí, yo pensaría que lo tuvo... No para Cedillo cambiar de 94 97, pues. No para reformar la Constitución. Pues justamente el cambio de la Suprema Corte... Pero lo apoyó el Pero PAN. tuvo que negociar con el PAN. Entonces hay que desempolvar los periódicos, ¿no? Sí. Me parece que desde que la democracia nuestra funciona más o menos bien, ninguna presidencia tuvo tanto poder formal como el que hoy tiene Claudia. El poder partidista, si pensamos en ese eje del poder partidista, me parece que Morena funciona más como una coalición de liderazgos que como un partido unificado. Y hay que ahí incluir al PT y al Verde, ¿no? El PT, o sea, la coalición es muy grande. Se dijo una frase muy interesante ayer.
más poder de la coalición gobernante no necesariamente es más poder para Claudia Sheinbaum. Exacto. Hay muchos puntos de equilibrio que tienen que mantener. Ahí es un poder que funciona más a través del pacto que de las órdenes. Administra más de lo que ejecuta y eso me parece que es normal en una democracia. Ahí tendría yo más dudas sobre el grado de poder que tiene Claudia Sheinbaum. Donde me parece que la discusión es importantísima es en el tercer eje, que es en el poder real u operativo. Ese es el límite real que tiene Claudia Sheinbaum. El Estado mexicano funciona con la misma coherencia que funciona el Congreso o las élites partidistas. Es un elefante reumático con policías fragmentadas, con órganos todavía autónomos a nivel estatal. La propia Fiscalía, hoy sale una nota periodística en donde supuestamente se dice que Claudia quería eliminar, quitar de su posición al fiscal y que no le funciona. Creo que donde tiene más problemas ella es en la ejecución de ese poder, la capacidad de la ejecución justamente para llevar su política que puede diseñar en el poder formal realmente a la parte territorial, ¿no? Esa brecha entre el diseño e implementación que también menciona Guillermo O'Donnell. Entonces, para resumir, Claudia tiene mucho poder, pero no es un poder distribuido de la misma manera. Fuerte arriba, negociado al interior del partido y limitado abajo, que es donde realmente sucede la política. ¿Y ¿no? qué dirías el saldo? ¿Cuál es entonces? El saldo yo creo que es una presencia muy poderosa. Mucho poder, pero que no funciona en todas partes. Repito, mucho, pero no todo. Y sobre todo, no el mismo poder en todas partes. A ver, Fer, ¿tú cómo ves? Yo veo una presidenta que tiene mucho poder en las cosas para las que se ha preparado y las que ha construido a lo largo de su carrera, pero que tiene grandes vacíos en eso mismo que ha construido a lo largo de su carrera. Creo que es inevitable en esta comparación, cuando hablamos de cuánto poder tiene Claudia Sheinbaum, pues compararla con el gobierno anterior, ¿no? Con cuánto poder tenía López Obrador. Y a mí en esa comparación me parece que salen a relucir de manera evidente, ¿no?, las diferencias que eventualmente iban a derivar en cómo iba a ser el gobierno de cada uno. López Obrador creó a la coalición que lo llevó a la presidencia. Él se dedicó a recorrer al país, conocía a quién era el líder de Morena, igual en Tecate, Puebla, que el que estaba en Boca del Río o en Coatzacoalcos, en Sinaloa, en Escuinapa. Es decir, conocía a las personas que formaban parte de la coalición, revisó las candidaturas de cada una de las personas que eventualmente llegaron a los cargos. Incluso si fueron alianzas incómodas, pasaron por su escritorio todas las designaciones de quién iba a ser el coordinador de la bancada en el Senado, quiénes iban a ser los candidatos a gobernador en cada una de las entidades. Es decir, era una coalición, era un partido que él se dedicó a crear para que luego, ¿no?, lo llevara a la presidencia y ya siendo presidente la mantuvo. Él hacía política. En el caso de Claudia Sheinbaum, su llegada al poder es completamente distinta. Ella llega con una plataforma que ya existe, en donde además se le pone sobre mal mesa en la mayoría de las ocasiones la candidatura ya, digamos, no es que ella no haya trabajado y seguro cumplía con las entrevistas y las giras que tenía que hacer, pero digamos, ella no hizo la estructura, ¿no? O sea, ella no se puso a hacer ese trabajo territorial de negociar con liderazgos locales, ella no revisaba quiénes iban a quedar como a cargo de ciertas funciones dentro del partido, cuál iba a ser la estrategia mediática. Todo eso lo hacía alguien más. Ella llega a la presidencia pues con un partido con el que no es necesariamente cercana, porque ella se dedicó a gobernar en la alcaldía de Tlalpan, a gobernar en la Ciudad de México, a gobernar ahora en la presidencia, y ha dejado muy claro que la política no es algo que le guste y no es algo que le interese. Si yo hoy me pusiera a pensar, bueno, ¿quiénes son los operadores políticos de Claudia Sheinbaum? La verdad no lo tengo claro. ¿Quiénes son las personas en las que confía para dialogar, ¿no?, con el partido, con los gobernadores? ¿Con quién hace política? ¿Con quién ejerce el poder ella? Pues con su propia administración, que es con quien ha trabajado, es cómo ha construido su carrera y es donde se siente cómoda. Entonces veo que tiene mucho poder en las áreas de la administración pública, ¿no? Manda a su mejor guerrero, a Eduardo Clark, a encargarse del desabasto de las medicinas, ¿no? Y entonces ejecuta ese trabajo y todo el mundo sabe que viene de la instrucción presidencial. Pone a Omar García Harfuch en la seguridad pública y bueno, ese pues es con el esto gran mande. hombre. El gran hombre, ¿no? Digo, un poco por la cercanía que tiene con Eduardo Clark, pues digamos, el funcionario que todo el mundo admira, que puede dialogar con todos en seguridad pública y lo hace muy bien. Creo que ha desarrollado una muy buena relación con Marcelo Ebrard porque son muy parecidos, ¿no? Los dos, ¿no?, tienen esta parte muy técnica, hablan el mismo idioma, les importa, entienden la relación con Estados Unidos, ¿no? En esa parte veo que puede operar a sus anchas, puede decidir en general la gente, incluso la gente de su partido, los gobernadores, se acoplan, ¿no?, a lo que ella decide en cuáles van a ser las estrategias. Sin embargo, en la otra, veo no solo que no le gusta, que lo ha descuidado, sino que ella misma ha dejado una línea clara. López Obrador renunció a su militancia en Morena cuando terminó la presidencia.
Claudia Sheinbaum pidió licencia de su militancia el día que inició, bueno, en los meses que inició su presidencia, ¿no? Y eso te habla de la gran diferencia y de la línea que ella misma marcó y pues que hoy paga el costo, pues porque no tiene esos canales de comunicación. Lisa Sánchez, ¿cuánto poder tiene la presidenta? Yo creo que la pregunta se tiene que contestar pues desde el punto de vista de qué estás evaluando, ¿no? ¿Cuánto poder para qué? Yo creo que la presidenta de la República tiene mucho poder justo en el sentido en el que pues controla las cámaras, controlan ahora también los tribunales, se deshicieron de todo aquello en la administración pública que no querían, que en teoría no servía, pero que tenía capacidad de ser un contrapeso o un límite al poder. Y en ese sentido ejerce un poder muchísimo menos sujeto, ¿no? Digamos, como a los controles de lo que podía ser una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, una negociación política adentro del Congreso, porque, digamos, eso lo tienen bastante estable. Yo creo que la paradoja de las fuentes de erosión del poder de Claudia está en dos cosas. La primera es si el poder es el fin o es ya una condición de inicio para ejercer la gestión. A diferencia de López Obrador, que se dedicó a conquistar el poder, ella llega siendo la cabeza de ese poder ya conquistado y entonces enfrenta de manera cotidiana el desgaste que significa que desde el ejercicio del poder, pues tú tienes ya una cacofonía de gobernadores, de presidentes municipales, de congresos que aunque en teoría controlas, pues es muy difícil administrar todo eso al mismo tiempo y es muy difícil administrar todo eso al mismo tiempo desde el punto de vista, como decía Fer, de la personalidad y la carrera y trayectoria que tiene Claudia, que es el de una gestora. Ahora, si tú le preguntas a su gabinete si Claudia tiene poder, no solo Claudia tiene todo el poder, sino que además Claudia no negocia, Claudia ordena. A su gabinete. A su gabinete. Ese sí es. Por eso, pero un poco lo que te digo es, depende para quién y cuál es el objetivo de ese ejercicio del poder. Si tú le preguntas a su gabinete, Claudia no tiene mucho, pero no todo. Claudia tiene todo y no hay negociaciones posibles, las instrucciones se siguen y además el seguimiento lo hace ella puntual todo el tiempo y lo mismo corrige cartas, que ordena nuevos programas y que se mete a revisar hasta las matemáticas y el Excel, digamos, sí. de todo. Si le preguntas justo a quienes serían sus disidencias o sus contrapesos adentro de Morena, pues por supuesto que Claudia no solo no tiene todo el poder, sino que dependiendo para qué, tampoco tiene mucho. Es decir, si tú hoy le preguntas a Dan Augusto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de poder de Claudia? Te va a decir, bueno, mira, depende para mí. No tuvo el suficiente como para que yo realmente tuviera que responder por mis actos o que el respaldo que yo tengo, que es aquel de Andrés Manuel López Obrador, fuese menor que el poder que ella puede ejercer ahora como presidenta y líder de ese movimiento. Y lo otro es, Claudia tiene que mantener, y eso abre una segunda paradoja, Claudia tiene que mantener, pese a que ella ya llegó con el poder conquistado, Claudia tiene que mantener esa vocación de conquistar el poder y hacerlo hegemónico, y por lo tanto, aunque no le gusten las negociaciones, acepta los acuerdos que son necesarios para seguir en esta idea de unidad y en esta idea de carro completo frente a las elecciones del 2027. Y ahí están todos los personajes incómodos que a ella le harían la gestión de ese poder que ya tienen muchísimo más sencillo si se quitaran de en medio y que no los quita porque de todos modos viene la siguiente conquista del poder y en esa siguiente conquista del poder los necesita todos alineados y los necesita todos movilizados para seguir manteniendo el poder. ¿Qué paradoja te abre eso? Pues que te abre un montón de flancos adicionales a todo lo que ya de por sí significa administrar. ¿Cuántas gubernaturas controlan? 24 de 32, sí. ¿Cuántos congresos locales? Son 27 y si le sumas alianzas, casi que todos los congresos locales. Ahí es en donde yo vería fuentes importantes de erosión del poder de Claudia Sheinbaum para lograr el objetivo que desde mi muy personal punto de vista tiene ella, que es el de hacer gobierno, independientemente, ¿no?, de que tiene la instrucción y por supuesto que tiene el objetivo de mantener ese poder. Y es parte de lo que se discutía también en la mesa de ayer, esa paradoja de los gobiernos de coalición, pero esas paradojas también, pues de que ahora administras casi que al país completo
y al mismo tiempo tienes que mantener la épica. Si no tuviera un mínimo de debilidad ese poder, precisamente para el objetivo de reconquista del poder o de refrendo de ese haber ganado el poder hacia las elecciones del 2027, no estarían los rumores de que regresa Andrés Manuel López Obrador a hacer una gira con su libro y a volver a recorrer el país, porque al final del día no tiene el poder simbólico que sí tenía Andrés. Yo sí me he quedado en estas mesas con esta, digamos, desafío de medir el poder que tiene una persona, un presidente, un gobernante, ¿no? Por eso siempre pienso en casos extremos como el de Stalin, ¿no? De los regímenes totalitarios que son realmente, se concentra el poder de una persona con pocos límites, ¿no? Y creo que lo podemos pensar en cuando esta presidente o esta persona quiere hacer algo, ¿cuántas aduanas tiene que pasar y cuántos centros de veto tiene que enfrentarse? Las aduanas es, llego a esta aduana y tengo que negociar, y a lo mejor paso la aduana. Los centros de veto es, por aquí no pasas, chato. Eso sí es imposible para ti, ¿no? ¿Cuáles son las aduanas? ¿Cuáles son los centros de veto que tendría la presidenta hoy en día? Son enormes y siempre han sido enormes. Hay una historiografía muy interesante sobre el siglo XX mexicano. Sí. Me refiero a Bill Pansters, Benjamin Smith, la propia Soledad Loesa, Rogelio Hernández Rodríguez. Juan Espíndola hizo... Juan Espíndola, que han escrito muchísimo. De las aduanas y los centros de vetos de los presidentes priistas. De los presidentes más fuertes o aparentemente más fuertes. Es decir, su propia imposibilidad de imponer al siguiente candidato o al siguiente presidente. Siempre ha sido muy complejo. Siempre te digo que esa negociar, historia de que el presidente mandaba absolutamente todo. Sí, eran muy poderosos. Pero había muchas aduanas, muchísimas aduanas. Y centros de veto. También conozco mucha historiografía para América Latina. En el caso de Cuba, estudia realmente qué pasa con Fidel Castro en Cuba. Dice, Fidel era más un administrador que un ejecutor. Entonces yo creo que esa tensión hay que pensarla para México siempre, incluso en el momento del presidencialismo más arraigado. En esta segunda participación yo quiero pensar en los límites evidentes que tiene el poder. Ya hablamos de lo que sí puede hacer o lo que ha podido hacer. Quisiera mencionar 3 límites estructurales que yo veo. El primero tiene que ver, y me sorprende que no se haya mencionado, no sé si el lunes, pero el martes al menos no, con los Estados Unidos. Estados Unidos y su política, el límite más estable y más visible. Ese puede ser aduana y centro de veto. Exacto. Y no es un límite nuevo o una aduana nueva en sus términos, pero hoy pesa más que nunca. Que, por cierto, es el gran libro de Soledad Loaesa, ¿no? Donde su último libro, donde ella demuestra la influencia que tiene Estados Unidos en el sistema político. Es brutal, ¿no? Sí, sí. Y lo dice Soledad, bueno, lo ha dicho todo el mundo, la relación con los Estados Unidos condiciona todas las decisiones estratégicas, pero me parece que no ha sido tan visible como es ahora, o al menos más obvio, ¿no? Al menos en dos cuestiones fundamentales de la relación. Lo primero, que México tiene el país más poderoso del mundo, y en segundo, que la simetría estructural quizás es la más potente de lo que se ha visto en los últimos 30 o 40 años. Entonces, en estas condiciones, lo que sucede en un juzgado en Brooklyn quizás importa más de lo que decide la presidenta de la República en Palacio Nacional, y hay que vivir con esa paradoja. La aduana principal está en Estados Unidos. El segundo gran límite que yo veo tiene que ver con la discusión que tú tenías en tercer grado justamente con Viri Ríos, y tiene que ver con el poder económico, ¿no? El poder difuso pero determinante que limita también las condiciones. Yo estoy seguro que la presidenta Sheinbaum quisiera avanzar mejor y más rápido en torno a la jornada de 40 horas laborales. No puede hacerlo hay una aduana. Porque hay una aduana. Yo tengo para mí, no se lo he escuchado, que quisiera hacer una reforma fiscal. No lo hace porque seguramente hay variables que desconozco que son muy importantes. Entonces, creo que es muy importante lo que tiene que decir el poder económico. También es casi que una variable que está ahí siempre. Más bien, no es una variable porque está ahí siempre. Más bien es una constante. Es casi estructural, pero es una aduana que le impide, digamos, desarrollar su poder. Y por último, quiero referirme a los enclaves burocráticos dentro del Estado, ¿no? El Estado mexicano no es plenamente presidencial. Está la Fiscalía, están las Fuerzas Armadas. Hay todavía, insisto, órganos autónomos que impiden que Claudia Sheinbaum pueda recorrer su agenda como ella quisiera. Entonces, son 3 límites que ahí están. Vamos a ver cómo se desarrollan. Ahora, sí quisiera decir nada más para terminar esto, es que pienso que Claudia Sheinbaum tiene más poder que hace un año. De hecho, hay muchas cosas para medir que tiene más poder hace un año.
y quizás tiene menos poder del que va a tener en un año cuando tengamos esta discusión otra vez. Entonces, sí creo que es un poder en ascenso, vistas las limitaciones y vista también las capacidades que tiene para seguirlo desarrollando. Hablando de poder y de aduanas, estamos viendo ahorita en tiempo real la oposición que hay para el cambio de una ley, no de una reforma de la Constitución, de una ley secundaria con la ley del agua, ¿no? Que están cambiando ahí los incentivos, afectando intereses. Y, hombre, pues se movilizan. Y que te rompen el país en un día. Sí, se movilizan, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, yo quisiera agregar dos aduanas. Justamente una es el poder legislativo, ¿no? Para Claudia Sheinbaum no es tan fácil como era para López Obrador mandar una iniciativa y que se aprobara. Y no le muevan una coma, ¿eh? Y no le movían. Y se aprobaba una reforma constitucional en cuestión de horas, ¿no? Sí. En este caso hemos visto que al menos las iniciativas que son de la propia presidenta, es decir, que no venían de antes, que no son una cosa más grande del proyecto de la 4T, pues han encontrado un poco más de resistencia. La de la no reelección, por ejemplo, sí se la cambiaron. Se la cambiaron. Creo que en ese sentido el Poder Legislativo sigue siendo una aduana. No sé si un centro de veto, ¿no? Porque sigue teniendo muchas formas de mandar mensajes, de controlar, pero sí le cambian, ¿no? Y sí hay quien mete su cuchara y sí hay cosas que tiene que negociar en el proceso. Y la otra que es una, pues no diría una aduana, porque no me parece que ese sea el concepto que se aplique, pero es un límite claro al poder de Claudia Sheinbaum y de todos los gobernantes en México, que es el crimen organizado. Los recursos que tiene disponibles para gastar, los lugares en los que puede operar, no digamos únicamente en términos de seguridad. Las distintas dependencias de gobierno no pueden entrar a ciertos municipios del país porque el crimen organizado lo ocupa. No se pueden cobrar impuestos, no hay clínicas de salud porque los médicos no quieren ir, las escuelas están pues operando ahí sin que nadie sepa muy bien los horarios. O hay un estado de guerra como en Sinaloa. Hay un estado de guerra nacional donde la gente tiene que cerrar su negocio, o lugares en Michoacán donde la gente se tiene que ir. Es más una dinámica, más que un actor en específico, un fenómeno que es el fenómeno del crimen, como puede ser el fenómeno de la desigualdad. Pero es que creo que puede ser entendida como... ¿Un actor en específico con nombre y apellido? No, claro que no es un actor, ¿no? Es una situación, pero que limita el poder. Un país en donde tienes regiones completas, donde el poder institucional comparte, ¿no? facultades con otro actor ilegal, pues claramente tiene un poder limitado, ¿no? No puede operar hasta donde quiere, pero además esto también determina muchas otras cosas. El presupuesto que tiene el presidente, pues de entrada hay una parte importante que se tiene que ir a atender, algo que pues tal vez no estaría en sus prioridades, tal vez lo preferiría dedicar a programas sociales o a proyectos medioambientales o a construir más trenes, y lo tiene que dedicar al tema de seguridad. Implica también limitaciones en dónde va a jugar sus fichas políticas. Si tiene pocas, pues las va a usar para quitar a un alcalde que está metido en un conflicto de crimen organizado, o los va a usar para imponer a un candidato que tal vez le interesa para el futuro. Sin duda veo que el crimen organizado es una limitación para el poder de la presidenta y para el poder de todos los gobernantes en los distintos niveles. Supongo que tienes mucho que decir sobre esto, tú que... Híjole, hay estudios fascinantes sobre el tema, yo los he citado aquí hasta la saciedad, pero justo, ¿no? Parte del trabajo nuevo de Sandra Ley es no solo ver la influencia del crimen organizado en términos de la gestión de la violencia y la conflictividad social en ciertos territorios y la cooptación del Estado, sino cada vez más interés también en la conducción de determinada política pública, ¿no? No solo quiero llegar imponiendo candidatos, matando candidatos, sobornando y corrompiendo funcionarios en el sector seguridad, justicia o en el ejecutivo local, sino que una vez que llegué ahí, ¿no? Tengo interés en incidir sobre ciertas políticas, por ejemplo, las de búsqueda de personas desaparecidas, las de atención a víctimas, en fin. No es un fenómeno generalizado, así que todo el crimen organizado está interesado en incidir en esa política pública en específico, pero cada vez hay más, digamos, indicios de que no solo están ahí por la depredación de los recursos, sino porque ya también pues, saben que a partir de ahí pueden conducir o desviar la atención de ciertos fenómenos. Y creo que eso efectivamente es algo a lo que vamos a tener que ponerle muchísima atención, y que en esta mesa creo que estamos de acuerdo que definitivamente es una fuente de límite de poder. Pero déjame complejizar un poquito más esos límites, porque creo que una de las cosas que a Claudia Sheinbaum le están limitando el ejercer ese poder y esa gestión, que es en realidad para lo que ella construyó proyecto, es la debilidad institucional con la que se queda México después del Plan C.
no es lo mismo, ¿no? Que tú tengas ahorita, ¿cuántos jueces cambiamos? Cambiamos 2,600 y cacho de Federales, jueces. 800. Cambiamos, ¿no? 19 poderes judiciales locales, cambiamos el Poder Judicial de la Federación. Toda la transferencia de funciones que se le hizo a los militares que debilitan, por ejemplo, a la Secretaría de Transportes e Infraestructura, ¿no? Que debilitan a la Semarnat, que debilitan a Turismo, que debilitan a... Trae un pleito ahí con que si se le dan los permisos o no al resort que se estaban construyendo los militares en Quintana Roo, que finalmente el Poder Judicial les dijo sí, continúen con su obra, eliminan la suspensión, y ahora Semarnat dice no, pues yo te quito el permiso. Y ese poder fáctico creado a propósito de esa militarización en esteroides del sexenio pasado, ese también va a empezar a ser un límite. Parecería que no, y parecería que siempre nos habían... revés, ¿no? O sea, híjole, no, porque tú puedes ordenar la gestión de muchas cosas mientras el dinero fluya y mientras ellos estén de acuerdo en las cosas a las que las pusiste y para lo que los pusiste. Ya empezaron los militares. Pero ya empezaron con este rollo de que no se les dio los aumentos retroactivos para todos los niveles, sino que solo se dio para el 2026, solo se aprobó los aumentos para los deciles, digamos, más básicos de la tropa, no así para coroneles, generales, no sé qué, no sé cuánto. Y hubo cartas que mandaron varios generales a la presidenta de la República en las últimas 2 semanas diciendo nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y los otros límites que tiene Claudia y que se han discutido en estas mesas también, pues es la propia situación de pues apretujo fiscal, ¿no? Los pocos recursos que tienes, y en el momento en el que eso empiece a generar todavía menos recursos porque los tengas que ir dedicando a otras crisis de seguridad, a otras emergencias, a otro tipo de cosas que ojalá no nos sucedan, o te cambia el precio de los commodities, o te cambia el tipo de cambio, yo qué sé, ahí es en donde yo sí veo que la debilidad de ese gobierno civil que hubiese podido controlar mejor, habiéndole dado todo eso a los militares, puede ser, ojalá no lo sea, no lo estoy deseando para nada, pero sí es también un riesgo bastante importante que empieza a manifestarse con ciertos desacuerdos y que en épocas pasadas a lo mejor no limitaron el poder abiertamente de unos presidentes, pero sí bloquearon bastantes cosas. La legalización de la marihuana es el mejor ejemplo. Sí. Ahí los que dijeron que no fueron los militares y ahí no hubo ya, se acabó y no tenemos más. Sí van a empezar a poder... Fíjate, es muy interesante el tema de la legalización porque sí hubo ese centro de veto, pero otra vez esto es México y si se da una vuelta aquí por las colonias aledañas, ya está legalizada la venta de la marihuana. No, luego si quieres hacemos una mesa de eso. No, bueno, sí, a ver, de verdad, yo me he dado vueltas, sobre todo en la Condesa Roma, venden abiertamente marihuana, ¿eh? Sí, lo puedes hacer. Lo que pasa es que justamente el riesgo penal para un montón de gente sigue estando ahí. Pues no parece ser. El tuyo no, porque eres un hombre blanco de las colonias Condesa, de la tiendita. Pero... Bueno, estoy de acuerdo, sí, así es. Pero bueno, vamos a dar una última ronda de conclusiones. Me quedan, por cierto, 5 minutos, así que 1 minuto y medio cada uno. Venga, Carlos. Qué bueno que estamos hablando del poder, porque la pregunta sobre el poder es toral en la ciencia política. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Y diferentes académicos, sobre todo en la ciencia política, han intentado medirlo y han fallado casi siempre porque en última instancia el poder es relacional. ¿Cuánto poder gano yo y cuánto poder pierdes tú? Es un juego de suma cero. Sí. Y como es relacional, entonces es imposible medirlo. Y en ese sentido, lo que quiero plantear es que ojalá Claudia Sheinbaum siga acumulando más poder, porque esto implica que vaya en detrimento justamente de otros centros de veto, de otras figuras de autoridad, de otros actores que me parece que no merecen más tener poder. Es que justamente, vuelvo al inicio, que la coalición tenga poder no implica que Claudia Sheinbaum tenga poder, y en ocasiones va en detrimento justamente del propio poder de la presidenta. Ojalá que dentro de su coalición ella pueda seguir consolidando el poder, porque me parece en la coyuntura en la que nos encontramos, que presenta y representa el mejor proyecto para el país a futuro, a diferencia de otros miembros de su coalición con los que hoy están juntos, que me parece que sí simulan y que representan todo lo contrario. ¿Y si fuera Adán Augusto el presidente de México, qué diría? Bueno, no voy a responder esa pregunta porque no es verosímil, porque no es real. La presidenta de México es Claudia Sheinbaum y justamente no, pero te la hago porque tu argumento está en función de la persona que ostenta el poder. Porque al final la política es personas. A los liberales se les olvida
que en última instancia la política la hacen personas, no solamente el sistema así, sino personas. No se nos olvida, lo tenemos bueno, pues muy está en el claro. centro de la discusión. Pues sí. Me parece que el proyecto que enarbola Claudia Sheinbaum es muy distinto, radicalmente distinto, el que hubiera enarbolado en su momento alguien como Adán Augusto López. Y Por eso juzgada la el evidencia. poder debe ser estructural a base de instituciones independientes de los Pero las individuos. personas importan. No, bueno, y claro. Me parece que el liderazgo de Claudia Sheinbaum en este momento es muy positivo para el proyecto de país en el que yo creo. ¿Te gusta la idea de fortalecer el poder de la presidenta? A mí lo que no me gusta nada es la concentración de poder que se ha construido alrededor de hoy la coalición gobernante, ¿no? Hoy es un poder que está dividido entre distintas personas, pero podría no estarlo. Y justo creo que eso nos lleva en contra de cualquier principio democrático que pudiéramos tener. Creo que viola principios básicos de garantías, de procesos, ¿no?, como libres. Es decir, creo que esa concentración, independientemente de quién sea la persona, no nos lleva en una ruta correcta. Para que Sheinbaum tenga, sin embargo, más poder dentro de su coalición, yo veo que lo que necesita es algo de lo que hoy carece, que es la capacidad de vender futuro. Necesita poder decirle a una persona que va a poder tener una candidatura, que va a poder tener presupuesto para el próximo año, que de ella depende, ¿no?, el futuro de lo que pueda tener, ya sea a nivel local o dentro de su propio gobierno. Y eso es algo que yo no veo cómo Sheinbaum pueda aumentar en los próximos años. El límite es el 2027. Lo que no haya construido para ese momento, no hay forma de lo que lo pueda construir. Ahí se va a ver el poder. Ahí se va a ver ¿Sabes qué? En las listas. En las listas. Se va a ver el poder de la Y después de Y eso las no. gobernaturas. Sí, Los incluyendo los, claro, o sea, las listas de candidatos, ¿no? Sí. Y a partir de eso lo que vamos a ver es un declive. Porque en los últimos 3 años del gobierno ya son la construcción del inicio del siguiente. Pero viene la sucesión presidencial. ¿Y qué papel va a jugar la presidenta en la sucesión presidencial? Sí, ahí también. ¿Qué papel? Pero una vez que las candidaturas se empiezan a definir, ya lo que importa es quién es el ¿Quién va a sucesor. poner al próximo presidente? O sea, porque me queda claro que quien puso a Claudia Sheinbaum fue López Obrador. Pero fíjate, la Yo paradoja, no tengo dudas al respecto. El último mes de presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue probablemente su mes en el que más poder tuvo. Cuando se impone la reforma judicial, Sí, justamente la ventana de septiembre del año pasado, el mayor momento de poder del presidente López Obrador fue el último mes de su administración. Pero es difícil pensar que un escenario así se va a repetir, ¿no? Sí. Y yo no veo a Claudia Sheinbaum Bueno, decidiendo igual pierden la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. de entrada. Pero además yo no la veo a ella solita decidiendo su sucesión. Probablemente va a tener la voz cantante, pero va a haber otros actores que participen en esa decisión. Entre ellos, sin duda, el propio expresidente López Obrador Sí, tendrá dejen al algo que presidente, decir, Ya está ¿no? en su finca, déjenlo en paz. Sí, tú eres de los que piensa que ya está retirado. Pues y está escribiendo. retirado o no está retirado de la política. Pues esa es otra de las Como lo grandes prometió, preguntas. como lo prometió, y No, contra no, todo lo que no se dijo es, en esta mesa no, a ver, los últimos 15 años. Es que, a ver, obviamente sí se ha retirado de la palestra, no ha aparecido públicamente salvo una ocasión en la votación judicial. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir operando políticamente. Yo creo que eso ¿no? está en el campo de la conjetura, ¿no? Sí, claro. No, Pues de la no sabemos. conjetura y también de lo que los propios legisladores relatan, ¿no? De decisiones que, pues, vinieron de allá, que son iniciativas prioritarias. Es decir, me parece que va mucho más allá de la conjetura y suposiciones. Sigue teniendo intereses y hay que decirlo, sigue siendo el líder del movimiento. Sigue siendo. ¿Y sí. de dónde sacan eso? Bueno, ojalá Bueno, lo no sé. discutamos. Ya no es el líder de Morena, el líder del movimiento, el como presidente está movimiento, escribiendo no un como libro. partido. Qué bueno que esté escribiendo un libro, porque es así como debe ser, me parece. Está teniendo una actitud impecable en los últimos 2 años. Es muy buen Lisa vendedor, Sánchez. es muy buen vendedor de libros, por cierto. Es una gran Mejor. una gran noticia para la industria del libro. A mí me llama poderosamente la atención que cuando estamos hablando de poder, en realidad caemos muy rápidamente en el fortalecimiento del presidencialismo y en la concentración del poder formal. Y no me llama la atención porque no sé, porque sea algo ahistórico, algo que no hayamos visto, para nada. de ahí Sí, venimos. ya lo sé. Sí. Me llaman poderosamente la atención porque entonces tendríamos que estar teniendo conversaciones muchísimo más honestas sobre si queremos seguir siendo una federación o no. Porque el federalismo mexicano no funciona para la seguridad, no funciona en lo tributario, no funciona, genera muchísimos dolores de cabeza. Y la centralización del poder y parte del objetivo del proyecto militarizador es precisamente no tener que pasar por las aduanas del poder federal, que son los congresos locales, los gobernadores, los presidentes municipales, teniendo y ejecutando desde una institución central que responde única y exclusivamente a sus propios mandos. ¿Tú estás y a la favor de un presidencia Estado la República. centralista? O No,
No, te sale pero francofilia ahí de... La Francia unitaria. Pero del Frankenstein que tenemos hoy. Pero es que me parece que hoy estamos en el peor de los mundos. No podemos imaginar, no podemos imaginar un país gobernable si no es con una coalición o un partido más bien, porque en el mejor de los casos no queremos ni coaliciones, ¿no? Homogéneo, unitario, todopoderoso, tremendamente mayoritario, todos respaldando detrás de la figura de una persona que sea capaz de darle coherencia, épica, gestión, narrativa y todo, mientras tenemos 2.477 municipios, 32 estados, 32 legislaturas y una cantidad de procesos que en teoría pasarían por síndicos, cabildos, no sé qué, no sé cuánto, en realidad... Me llama profundamente la atención que la asociación que tenemos con poder y por lo tanto con administración del gobierno y por lo tanto de la gobernabilidad de un país no pasa por ningún lado en esas relaciones entre el centro, la federación y el nivel más local, sino por una aspiración de concentración súper central. Aunque durante, digamos, la época de la transición a la democracia, sí, pues es parte del derrumbe del paradigma de la transición. Pero sí vimos el fortalecimiento de los gobiernos estatales. Por eso, por el proyecto de la Cuarta unos gobiernos Transformación estatales que no estuvieron a la altura. El resultado fue el surgimiento del crimen organizado. Un solo pobre no salió de la pobreza, mayor desigualdad. Esos son los resultados. Y el proyecto de la Cuarta Transformación es el contrario. Y hay otros, Entonces, o sea, sí creo que en términos de la transición democrática también en gran medida se debe a que era una federación y que la oposición pudo empezar a ganar a nivel municipal. De ahí López Obrador, la oposición. Claro, López Obrador nunca hubiera llegado a la presidencia. El PRI, por cierto, sí, el PRI de los municipios también desde los estados. Y desde ahí López Obrador llegó a la presidencia. Así es. Bueno, buenísimo este debate. Muchas gracias, Carlos, Fer, Lisa, gracias. Y voy a hacer una pausa y voy a hablar con Edith Olivares. Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ella estuvo presente en la marcha. Vamos a hablar de, pues, cuál es, digamos, el motivo de esta protesta, qué es lo que están buscando con toda la razón las mujeres de México. Regresamos.